En estos tiempos de tanta noticia que se nos arroja como una piedra al cuerpo, ¿vieron? ¿No pasa un poco eso en estos tiempos? Sentir que cada noticia que aparece es un piedrazo, ¿no? Es un golpe que nos van dando. La ley ómnibus, la discusión de la ley ómnibus, lo que fue, por supuesto, lo que son los salarios, lo que son los precios, lo que es el transporte, lo que es la educación. Después vamos a estar profundizando aquello que dimos a conocer aquí en Radio 10. Estábamos dando casi la primicia de lo que empezó a ser el recorte en educación, que hablamos con Alberto Sileoni, y lo que ya es hoy este tema. Recién hablaba Nancy Pasos con la Colo, con Rosalía Constantino, de lo que es el recorte en educación, que ahora lo vamos a estar profundizando. Pero la verdad es que en un día feriado como hoy, vamos a hablar, por supuesto, del gobierno, vamos a hablar de Milei, pero tenía ganas en esta reflexión inicial de poder entender un poquito cuáles son los elementos que uno tiene para lo que llamamos habitualmente resistencia. Algunos creen que la resistencia es una palabra exagerada en estos tiempos. Yo creo que la resistencia desde lo político no es más que construir espacios, construir lenguaje, construir políticas comunicacionales, construir discusión política que nos permita ponerle límites a un gobierno como el que tenemos. A veces cometemos el error, me incluyo, claro que sí, cometemos el error de creer que la resistencia tiene que ver con salir a dar respuesta permanentemente a lo que pasa en el instante, ¿no? Entonces hay una medida del gobierno, hay que organizar una marcha, o hay que decirle de todo en esa medida, por esa medida, y al otro día pasa otra cosa, y entonces tenés que salir y pegarle. Bueno, claro, a veces las temperaturas del día a día, el clamor popular del día a día, tenga que ver con esa reacción inmediata. Y la resistencia no son reacciones inmediatas a veces, sino es la capacidad de organizarse, es la capacidad de construir espacios de poder, es la capacidad de reflexionar, es la capacidad de articular con otros espacios. Y una resistencia tiene que tener, claro está, una estrategia política, una táctica política. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo resistimos cada uno de nosotros que no tenemos, si se quiere, responsabilidades en lo político? Aunque siempre tenemos responsabilidades como actores sociales y como actores y sujetos políticos. Y en estas últimas palabras está el rol nuestro. A mí me da la impresión que el rol que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas tenemos tiene que ver con resistir desde lo cultural. Y desde lo cultural expresado en lo más humano, si se quiere. Cuando nosotros vivimos en un modelo donde las políticas económicas son políticas de ajuste, la primera respuesta es decirle no al ajuste. Ahora, en la cotidianidad, si nosotros no le ponemos el límite a ese ajuste se profundiza. ¿Y cómo se le pone límite a un ajuste cuando vos tenés muchos hombres y mujeres de nuestro país que siguen creyendo que la única manera de que la Argentina esté bien es que él sea pobre, aunque no sea consciente de esto? ¿Cómo le pones límite a un ajuste si el ajustado no advierte que es víctima? Entonces a veces la resistencia no está con discutir la tapa de Clarín, o por lo menos para determinados roles sociales, o la resistencia no está con exigirle a tal dirigente o a tal otro que haga o deje de hacer. Quizá la resistencia está con construir conciencia. O sea, si yo laburo en una oficina y tengo un montón de compañeros y de compañeras, tengo un oficio, tengo amigos con los que estoy todo el tiempo, a veces la discusión de la política no es la discusión de los nombres de los políticos. La discusión de la política no es la discusión de la tapa de los diarios o de los zócalos de televisión. A lo mejor la discusión política tiene que ver precisamente con que cada uno y cada una pueda entender el rol social que está ocupando y cuánto se lo necesita en ese rol. Hoy, una resistencia tendrá que ver, por ejemplo, citábamos recién la educación, el recorte que se está haciendo es denunciar lo que está haciendo el gobierno. Y ahí estarán los dirigentes políticos y ahí estaremos los medios denunciando esto que hace el gobierno y los dirigentes políticos de la oposición advirtiéndole que no debe hacerlo. Bueno, ahora, ¿cómo resiste el ciudadano a pie? Que no está en un medio, que no está frente a un micrófono, que no está frente a unas cámaras, que no tiene una responsabilidad política, que no es un dirigente. Seguramente tiene algún docente que conoce. Y la mayor resistencia es hacerle entender al docente quién le está recortando el salario. Es hacerle entender al docente que nunca la educación pública
estuvo bien cuando gobernó la derecha. Es hacerle entender a los ciudadanos y a las ciudadanas quiénes son los responsables de lo que está pasando. El otro día veíamos lo que era este tarifazo que se está aplicando para todo el país y uno pensaba en la provincia de Córdoba. De hecho, hablamos con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Y yo me acuerdo que le decía, los cordobeses tienen claro, ¿no?, quién les está montando el boleto. Porque después viene la disputa de los relatos y te terminan diciendo, no, al final el boleto lo disparó Alberto. No, flaco. A mí me lo contó una anécdota, una dirigente en la que creo mucho en la provincia de Buenos Aires, del peronismo, que me decía que Kicillof fue quien terminó la ruta, el nuevo tramo de la ruta 11 en la costa argentina, ¿no? Que antes era una única mano, ahora es, antes era doble mano, ahora es como autopista, ¿no? De un lado y del otro. Y la gente de la costa cree que la terminó Vidal. Entonces, eso que parecen pavadas, no son pavadas. Eso es una construcción de conciencia. Tener en claro quién es el que te genera oportunidades, quién te multiplica derechos, quién al menos pelea porque tengas una vida más digna y quiénes no. Porque si no, en los tiempos electorales, bueno, ahí se miente mucho más, se construyen relatos mucho más confusos. Pero ahora no. Quiero decir, mientras el gobierno nacional recorta los salarios de los docentes, y ahora lo vamos a profundizar el tema, Kicillof ya tiene el acuerdo y ya tiene la plata guardada para el pago de los docentes. Y esto casi que no es ni discutible, es un hecho de la realidad. Es importante que se conozca esto, porque después todos caen en la misma bolsa y después todo vale uno. Y la verdad es que no. Y después si Kicillof gana en la provincia de Buenos Aires, diga, ganó el aparato del peronismo. No ganó el aparato del peronismo. Ganó una buena gestión. Entonces, insisto con esto, la resistencia a veces tiene que ver con esa construcción de hombres y mujeres que puedan ver con mayor claridad lo que nos sucede y poder diferenciar. Porque tenemos un gran problema en la Argentina, que es que no podemos, como sociedad en su conjunto, diferenciar. Discriminar, pero discriminar en el buen sentido. Che, no todos son lo mismo, no todos valen uno. La lógica de la generalización en la política, para denostar a la política, es un recurso de la derecha. Es un recurso de la derecha. Entonces, si eso no se puede diferenciar, difícilmente podremos dar una batalla cultural. Y a veces, desde los medios, imponemos temas con o sin intención, porque eso existe, que terminan siendo la agenda. Después lo vamos a charlar con Vero, con Pato. ¿A quienes no les impactó la imagen del Papa con Milei? A los besos y a los abrazos, todos contentos. Y el Papa como una... Y en vez de estar preocupado por esto, que está bien, el Papa jugueteó un poquito con Milei. Cristina Kirchner también jugueteó un poquito con Milei cuando Milei asumió. ¿Qué sé yo? No sé, son gestos. En vez de estar discutiendo esto, tenemos que empezar a discutir más profundamente cuál es el rol de la Iglesia argentina en este proceso de recorte de derechos de Milei. Eso tiene que ver más con construir un espacio de resistencia que si el Papa es más o menos simpático con Milei. Ojalá haya sido claro con lo que les quiero plantear. Pero entiendo que los procesos de resistencia no es ni solo agitar verbalmente a los dirigentes que queremos que estén en la primera línea, no es salir a putear lo que algunos medios construyen o dejan de construir, no es solamente la discusión de lo que los medios imponemos como noticia, sino que es lo subterráneo. Yo siempre digo, en una sociedad donde estamos todos mirando el celular, y también me incluyo, y donde a veces en los cumpleaños y en los encuentros familiares está todo el mundo con los celulares, y voy a decir, ¿para qué se juntan? Bueno, ¿saben lo que es la resistencia en ese momento? Las pequeñas resistencias. Guarden todos los celulares y pongan en mantel en la mesa, y mírense a la cara, y discutan. Eso tiene que ver con construir pequeños espacios de resistencia, porque en la resistencia hay una gran contradicción, que es que resistimos ante algo que nos hace daño, resistimos frente a algo que nos duele, resistimos con impotencia, con bronca, con dolor, pero en la resistencia existe una enorme belleza también. Porque si vos decidís resistir, es porque tenés convicciones por defender. Es porque hay algo maravilloso que vos lo querés poner de frente
ante aquellas políticas que vienen a destruirte. Entonces en la resistencia también hay belleza, que es la belleza de las convicciones, la belleza de las ideas y la belleza del país en el que creemos y en el que supimos construir, en todo ese proceso. Entonces, las discusiones de las marquesinas de la política no es siempre la discusión política de fondo. ¿Qué sé yo? Quizás todo esto tenga que ver con encontrarle alguno de todos los rostros que tiene la palabra resistencia. Las noticias en Radio 10.